Señores, hoy es un día importante porque vamos a disfrutar y mucho de un tema sumamente interesante que tiene un componente que es de seriedad, pero nosotras, mujeres orientadas, mujeres al poder, vamos a darle ese toque femenino entre la suavidad, la delicadeza, hablando de ciencia, sin hacer imperatismo, sin hacer usurpando puestos que no nos corresponden y con la valía de una científica, porque siempre le he dicho a Katia Gómez que la admiro como ser humano, como mujer y sobre todo me siento orgullosa de que seamos amigas. Ella es de la pionera en cuanto a psiquiatría forense en nuestro país. Hola, hermosa mía. Feliz como siempre de estar aquí. Te decía ahorita que para mí es un privilegio cuando nos invitan a hablar de salud mental. Y si es de crónica de salud, pues una orden. Ay, Dios mío, me gusta. Pero tú sabes que con mucho amor. Katia, mira, no te voy a decir doctora, vamos a relajarnos un poquito. Ustedes saben que ella es doctora varias veces, ha recibido muchas premiaciones, incluso, tenemos que decir primicia, la dama aquí presente, pronto, casi ya, va a recibir en uno de nuestros países aliados en cuanto a la medicina, ciencia, en la parte de turismo de salud y también turismo. Ella va a recibir un homenaje. Bien ganado, mana, bien sudado. Sí, me siento realmente muy contenta. De hace 3 años recibí uno en Costa Rica por un escrito que hice para un libro que hoy en día permanece en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado fue en Panamá por aportes en la ciencia forense y este año tengo el privilegio de recibirlo pues de nada más y nada menos que de la Barra Internacional de Abogados en México. Así que nada, contenta. Dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, pero Dios siempre tiene la forma de recordarnos que vale la pena el tú prepararte, el hacerlo bien y sobre todo exigirte. Cuando se trata de salud, no podemos pretender que sea tan fácil porque estamos teniendo la vida de otro en nuestras manos y cuando se trata de psiquiatría forense estamos hablando de un derecho fundamental que es la libertad de un individuo que por ende tendría como consecuencia también alguna condición de salud mental cuando es privado de su libertad. Entonces creo que hay que prepararse bien, que tenemos que seguir adquiriendo conocimiento y sobre todo que para mantener la excelencia hay que leer. Ay, ella es pro lectura, igual que nosotros, y hacemos subrayadito. Los post-its. Ay, y yo hago mis preguntas, yo escribo. Claro, un diccionario al lado. Exacto. Pero mira qué sucede, Katia. Llama mucho la atención porque la psiquiatría de por sí es una herramienta científica de justicia, de derecho, o sea, engloba múltiples ámbitos. Entonces, cuando hablamos de forense, ya como que pone un matiz, como la cherry, el pastel. Y me preguntaba desde hace un tiempo, ¿de dónde te salió mujer? Porque tú no eras abogada. Mira, hace unos 12 años aproximadamente, o tal vez un poco más, resulta que siendo psiquiatra clínica, un abogado me contacta para hacer, pues, mirar un expediente y él me dijo que por favor le dijera si esas historias que habían ahí, esas evaluaciones estaban de manera correcta realizadas. Yo era una simple psiquiatra. Cuando me refiero a una simple psiquiatra es que no tenía ningún conocimiento en el ámbito forense, porque lo forense significa que vamos a ir a dar un expertise a un foro, que es el tribunal, donde nosotros pues obviamente tenemos permitido hablar de esa persona. Entonces, resulta que yo felizmente tomé ese expediente y se los marqué. Le dije, bueno, mira, yo entiendo esto, veo que esto no tiene armonía con el diagnóstico que dan finalmente. En pocas palabras, creo que es una evaluación muy mediocre. Señor. Muy mal elaborada. Bueno, pues él se fue y a los pocos días de eso, encontré una nota dentro del libro que le había prestado que decía muchas gracias a ti, gané este caso.
bueno, yo, bien, perfecto, no pasa nada, ¿cierto? Pero resulta que cuando supe cuál era el caso, resulta que él defendía a un grupo de antisociales que todos en nuestro país, pues fue un caso muy llamativo, me voy a reservar cuál. Pero para mí fue doloroso saber que yo participé en eso. Y a raíz de eso, pues me interesó mucho lo que era la conducta desviada, la conducta criminal, cómo podíamos pues evaluar a simuladores, que dentro del sistema eso prácticamente no existía. Y comenzó mi lucha por entrar al sistema para poder ser parte. Inicié, que recientemente pues celebré de manera muy particular 10 años en el sistema penitenciario haciendo aportes, no porque cobro, gracias, sino porque he hecho muchos aportes desde el primer protocolo que se hizo de prevención de suicidio para el sistema penitenciario cuando Brito era procurador. Imagínate el tiempo que hace. Exactamente. Hace 12 años aproximadamente. Exacto. Entonces fíjate cómo a raíz de todo eso empecé a entrar al sistema y pues hacer notar la necesidad de que existieran estos expertos en estas conductas desviadas. Luego de eso, un amigo a pocos años después me dijo que había una plaza en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y obviamente pues fui la ganadora de esa plaza. Y ahí estuve casi unos 7 años donde pude tener la oportunidad de hacer el protocolo que fue pues aprobado por uno de nuestros ex procuradores. Ya luego pues con también la magistrada Miriam Germán también se fortaleció un poco más. Y ya para el 2020 es cuando se decide pues fundar la primera residencia en Latinoamérica de psiquiatría forense, de la que también soy parte. Y a medida que fue pasando el tiempo me fui enamorando literalmente de esto, sobre todo porque aunque las personas relacionan la humildad con no decir lo que tú haces bien, creo que en mi área he podido no solamente aprender bastante, fortalecer la experiencia y sobre todo la dedicación, pero también creo que había algo dentro de mí. Había algo. Tú sabes que tú eres media revolucionaria, ¿sabías? Y no precisamente por el partido. Eres de la persona que defiende tu criterio, que eso me gusta, a pesar de que derecho somos de los amigas. vulnerables, Claro. Imagínate, derecho de los vulnerables también, o sea, es verdad. Somos tan amigas y nosotros podemos en un momento dado, tú sabes que hemos tenido diferencia en decisiones y en criterios y nos mantenemos en la línea de respeto como profesionales y hermanas que somos y defendemos cada uno nuestro bando. Qué rico se siente eso. Eso es salud mental. Eso es lo que estamos hablando aquí, salud mental, porque a veces creemos que por tener diferencias con el otro, pues yo tengo que agredirte, tengo que ofenderte o tengo que utilizar un recurso bajo. Y dejarte de hablar. O tú de la mía. Yo creo que cuando nosotros podemos mantener eso que nosotros hemos hecho durante, no sé, muchos años ya, demasiado. Ya tengo la cuenta, pues podemos evidenciar a través de los años que hay algo bueno en nuestra salud mental. Claro que sí. Pero mira, Katia, yo pude observar hace mucho tiempo, incluso recién salida de la universidad, hace unos añitos, porque yo me gradué joven. Y yo no niego mi edad. Hay un problema con eso. No, para nada. Porque tú sabes que mami dice que hizo indiscreción, porque ella no quiere decir la de ella. Bueno, hay que respetar que no quieran decir la de ella. Lo importante es que nos veamos siempre bien. Claro, no, eso vamos. Yo digo que comer es bueno, pero verse bien es mucho mejor, ¿verdad? Pues te cuento que me tocó ejercer, recuerdo como hoy, era la encargada de los dispensarios médicos, era la doctora Roa, la generala. Y me tocó ser parte del sistema de la Procuraduría mucho tiempo, hace mucho, en Baní Mujeres. Ahí me mandan y Walter, que es el líder de todos los dispensarios desde Baní hacia el sur, que tiene años de responsabilidad, un médico legista comprometido, yo creo que tú tienes la oportunidad de conocerlo. Y a mí me tocó hacer labores en varias cárceles. Yo hice un trabajo de investigación sobre el virus de papiloma humano en la cárcel de Baní y yo siempre veía que eran personas tan diferentes y personas que desde un carácter explosivo cometían un hecho no agradable que podía dar al traste con la vida de otro, hacia una persona sumamente pasiva. Yo decía, pero esto de estudio, ¿cómo estas dos mujeres resultaron en la misma situación con caracteres diferentes? Y veía que los
llevaban, se visitaba y le daban como unas evaluaciones. Y recuerdo muy bien, y vamos a respetar quién era que hacía las evaluaciones. Y yo lo veía tan fácil. Yo decía, pero ¿cómo es posible que haga un diagnóstico en 25 minutos de salud mental? Cuando, según lo que ellos nos enseñaron, porque a mí me tocó ir al hospital psiquiátrico a dar práctica, se hacían foros, se tomaban horas y horas con un paciente. A veces nuestra práctica eran 2 pacientes, una mañana completa. Entonces, ¿cómo él podía? Yo decía, bueno, este es un científico. Yo recién salí de la universidad. Este es un científico de la NASA que logró en ese intervalo de tiempo tan corto hacer un protocolo, evaluar esa paciente y decir que todavía no estaba apta de ser integrada a la sociedad. Eso se quedó grabado en mi mente. Cuando te conocí, te dije, caramba, cuánta falta hacía en nuestro país, porque muchas injusticias ocurren por una mala evaluación. Pero ¿qué tiempo necesita un psiquiatra para prepararse? Que aún estás en formación. Mira, es muy interesante tu pregunta y el preámbulo que haces sobre ello. Lo primero es que psiquiatría clínica no es igual a psiquiatría forense. Tenemos objetivos completamente distintos. El de la psiquiatría clínica obviamente es hacer un diagnóstico, una buena evaluación, que no es 1 hora nada más en la consulta, porque obviamente existen criterios para diagnosticar una patología que te dicen hasta el tiempo que tiene que durar en esa evaluación. Por ejemplo, una primera visita tú puedes tener una sintomatología clara de una esquizofrenia, pero tú tienes que darte el tiempo para ver la evolución, porque pudiera ser una bipolaridad que está tan psicótico que no puedas evidenciar la parte afectiva. Entonces hay que ser muy delicado, y sobre todo cuando vamos a dar diagnósticos en psiquiatría, que la mayoría los ve de manera catastrófica. Y obviamente en la clínica tú das tratamiento, trabajas la prevención, pasas la mano, tienes un poco hasta de simpatía. Pero el objetivo en la psiquiatría forense es ser servidor del sistema jurídico. Y objetivo, sobre todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi evaluación no es para dar tratamiento, no es para ser simpática, no es para ser empática. No, mi evaluación es completamente objetiva, alineada a lo que el sistema jurídico me ha pedido. Esa persona tiene la capacidad, por ejemplo, jurídica de entender su proceso, ¿sí o no? Sí, no. Eso es lo que me toca. Sí, un monosílabo. Es muy diferente. Y sobre todo porque nosotros, nuestra principal, vamos a decir, función es determinar si esa conducta ha sido a causa de esa condición mental o si, lamentablemente, como pasa en muchos casos, sociópata, referido por la literatura, que no entiendo todavía por qué en RD todo crimen atroz es un paciente psiquiátrico. Señores, o serial, tenemos que descartar si esa persona está simulando. Eso es lo primero que nosotros hacemos como forense. ¿Por qué? Bien sabido que tanto los homicidas como los agresores sexuales de menores son los primeros en fingir un diagnóstico por psiquiatría. Entonces, son 2 vertientes completamente diferentes. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en la forense? Nosotros tenemos técnicas específicas, técnicas de interrogatorio, técnicas de entrevista. ¿Qué tipo? Oye, qué interesante eso. ¿Qué tipo de delito tiene para saber hacia dónde voy a dirigirme? O si tengo que cambiar la metodología. Entonces, finalmente, el psiquiatra forense tiene que probar lo que está diciendo. Es muy fácil un clínico decir en media hora, tiene depresión, no puede, pobrecito. Sí, pero se mantuvo, por ejemplo, delinquiendo 10 años y cuando llegó a la justicia entonces se deprimió. Ajá. Y porque no se deprimió y hizo lo que tenía que hacer mucho antes. Y que me excuse el ser tan pragmática. Entonces, fíjate lo interesante que se da y sobre todo que no es tan simple. Puede ser que unos 30 minutos te sirvan para tú hacer un primer levantamiento. Pero yo no puedo diagnosticar solo por lo que me dice el afectado, el usuario, en este caso de forense, o el paciente, en este caso en lo clínico. Fíjate que los llamo incluso distintos, porque yo tengo que saber qué dice la familia, cómo lo está viendo la familia. Y si tengo que hacer a lo mejor un levantamiento, es que es muy fácil sentarte detrás de un escritorio. El árbol genealógico psiquiátrico. Por así decirlo, exactamente. Pero mira, Gómez, te voy a dar un dato. No sé si ya has tenido la oportunidad de hacer un turismo cibernético, como digo yo. Y en TikTok, que es una herramienta súper fabulosa para educar, también nos da herramientas
y nos dicen las cosas incorrectas. Y se han hecho viral, han monetizado y han protocolizado y normalizado. Oye, esas 5 palabras que no son sinónimos, pero están hoy unidas. En hacerle entrevista a ex convicto, a ex prisioneros que han cometido un delito, y todos, yo me senté sinceramente a analizar mi punto de vista porque quiero un mundo mejor para mis hijos y enseñar y ser buena madre, y creo que el hogar juega una herramienta fundamental en lo que es la educación y formación de un individuo que va a ser socialmente activo. Y me puse a escribir. Yo tengo una libreta por ahí que si tú la ves, te dirás, bueno, es de estudio. Y me pone mi tratamiento. Y me puse a escribir con organigrama ciertos casos de tipos que tenían ganga fuerte, o sea, se dice ganga aquí, o pandilla. Y yo no les veo el arrepentimiento. No sé si es que yo soy normal, porque no soy especialista en el área. Ellos justifican sus hechos. Y ellos lo decían como que él era el superwoman, sea mujer, o superman de la matica, como dirían en mi pueblo. Y él te dice que él mató tanto, normal, que hizo tanto, y te relata la historia sin un ápice de arrepentimiento. Y están en la sociedad. Fíjate que es sumamente interesante lo que tú acabas de decir, porque eso da un reflejo de cómo andamos y cómo está la cabeza de la sociedad. Lastimosamente, en los últimos años hemos visto la promoción y la, vamos a decir, cualquierización. Hasta un vandalismo, diría yo, a través de las redes sociales, cuando nosotros hacemos famosos a aquellas personas que lamentablemente no pasaron por un programa de rehabilitación para poder reinsertarse. Yo no estoy diciendo que sean incapaces, porque obviamente existen los terapeutas, yo creo en eso, soy psiquiatra de salud mental y creo en que una persona puede rehabilitarse. Ahora bien, nosotros tenemos que tipificar conductas en nuestro sistema, por ejemplo, que no lo hacemos. O sea, mezclamos al que se robó el celular, al carajito que vino y se robó un celular, con aquel que mató a 5. Y no nos importa. Y no hacemos ninguna diferenciación. Entonces después, para buscar view y like, como está esa cabeza del ser humano hoy en día, que lo único que busca es lo que yo soy detrás de estas pantallas, y si yo te caigo bien, pues todo está perfecto. Pero si no es así, entonces hay que borrar el contenido. Pues eso mismo está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que le da contenido a las personas? Bueno, toda esa morbosidad, la falta de valores, el hecho de que yo quiero demostrarte, como dicen en ese argot popular, que yo como que soy el que más puedo. Como el pato que más micciona. Lastimosamente, usted no tiene ningún tipo de aporte para que la sociedad sea mejor, más que una conducta criminal que antes de los 2 años, como dice la literatura, vuelven a delinquir. Entonces, nosotros estamos viendo un fenómeno muy interesante y hay varios documentales muy buenos ahí en Netflix, sobre todo que nos hablan de ese morbo que genera el saber que fulano hizo algo grave, que está preso y yo le quiero conocer, yo quiero hacerle una entrevista. Envíame eso. Quiero ser su novia. Sí, hay una serie ahora de nueva que se llama... Mira, hay un caso interesantísimo. De un asesino. De Sudáfrica. Este tipo es un violador en serie que terminó finalmente apresado por... Y se enamoró una doctora de él. Matado a una mujer. Y una doctora con una fama tremenda. De cierto target, pero tanto social como intelectual. Esa mujer prácticamente demostró no tener ningún no negociable. Todo lo contrario. Demostró su inferioridad cuando simple y llanamente lo que hizo fue que se unió a las conductas criminales y, en mi percepción, pudiera ser otra cuando tuviera enfrente a evaluarle, pero todo el modus operandi que esa mujer utilizó parecía que ella era la fuerte, parecía que ella era la que mandaba. La ideología. Exactamente, simple y llanamente, pues. Yo la inicié ahora. Todas esas conductas patológicas y se potencia. Es como se agonizaron los dos. Increíble. Son 2 agonistas. Usted leyó hace un tiempo, cuando yo era joven, mana,
Hubo un caso muy importante, también serial, en Canadá. Tú supiste que lo iban a agarrar, ¿verdad? Y no sé si tú escuchaste el caso de Karla Homolka. No. Búscalo, que te va a gustar, porque eres de medicina forense y ella la absorbieron. Y ella era la que buscaba a la víctima para su pareja y compartió con él todos los hechos, incluyendo las violaciones. ¿Tú sabes qué interesante? Saber qué pasó ahí. Y te explico. Muchas veces las mujeres que son víctimas en un inicio de algún secuestro, de alguna agresión sexual y se quedan con su agresor, pudieran estar padeciendo. Era su novio, no era su agresor en ese tiempo. Pero peor aún, si estaba enamorada y comenzó a ver ciertas cosas, no sabemos cómo está su autoestima. Recuerda que hay combinaciones que se dan en cuanto a trastornos de personalidad. El antisocial muchas veces busca un trastorno límite de la personalidad o rasgos que estén muy parecidos. Como pareja. Exacto, los compatibles. Entonces, pudiera darse el caso también que desarrollara algún síndrome de Estocolmo. Y muchas veces ya lo recuerdo ese caso. Karla Homolka. Ya la recuerdo. Claro. Ella era la que capturaba y convencía a las personas, las niñas. A las niñas, claro que sí. Pero fíjate que ella tiene un perfil de una persona no agresiva, sino atractiva. Pasiva. Es una persona que tiene una confiabilidad a la hora de hablar. Se muestra tierna, se muestra que necesito también una amiga, que necesito otro colaborador. Todo eso era lo que ella presentaba. Y como ella atraía. Y se lo vendió al juez. Y así mismo se lo vende. Entonces, ahí entro yo. Ahí es donde entra mi persona. ¿Me entiendes? Espérate, vamos a ver qué es lo que está muchacha. Vamos a desorganizarte esa organización. Exactamente. Entonces, por eso es que un psiquiatra clínico no debe trabajar estos casos. Y no hemos entendido a dónde que llega el intrusismo. Psiquiatra clínico, a usted no le toca. Zapatero. Pero te voy a decir un asunto. Pero eso no es la realidad que estamos viviendo. No la estamos viviendo porque por la plata baila el mono. No me haga hablar. Sí, vamos a hablar claro, porque tú sabes que yo soy una mujer que no tengo compromiso. Que a ti te paguen un informe pericial por hacer una historia clínica. Eso no es un informe pericial. Un informe pericial tiene técnicas, tiene una estructura, tiene un protocolo. Y tiene unos textos, según tengo entendido. Claro, y tenemos cosas específicas. No es lo mismo que yo haga una entrevista a una persona que se presume que tiene una condición mental a otro que se presume que es un antisocial. No se hacen las preguntas de la misma forma. Ni tampoco se le da el mismo trato. No, tampoco, porque todo tiene su técnica. Eso va aliado a la técnica. No significa en ningún momento que se violente un derecho de la persona, jamás, porque ese es parte del objetivo. El psiquiatra forense tiene que conocer a plenitud la legislación dominicana o la legislación para la cual trabaja. En mi caso, que he tenido la oportunidad de trabajar en otros países, tengo que conocer qué dice su legislación para saber qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces, fíjate que lastimosamente queremos hablar a veces de mucha precariedad, pero la precariedad comienza desde las cabezas que dirigen. Mira, ¿sabe un asunto que ahora está muy de moda? Que en la salud mental, que la tienen como la más borrada, la que utilizan un término, servir, como la chica doméstica, que para mí es una ayuda idónea. Y le dicen que es la menos importantizada, pero la salud mental es muy amplia. Desde la adolescencia, nosotros tenemos psiquiatras en medicina reproductiva que debe saber de lo que implica las patologías de fertilidad, en cuanto a sexualidad y demás. Y hay diferentes especialistas que han estudiado un máster en esto, que no es cualquier cosa. Y cuando hablamos de forense, vemos que aquí en mi país hay pocos. Así es. ¿Cuánto tenemos en la actualidad preparado que lo hayan estudiado? No como algunos que... Un curso de 4 horas. No. Y aquí hay gente... Son expertos. Hermana, pero te voy a dar un dato. Aquí hay personas hablando de salud mental que hay... Sus certificaciones todas son online, que no voy en desacuerdo con los estudios online, pero debe cumplir un protocolo de horario, debe tener una herramienta, ser avalado por una universidad que tenga una herramienta. Una credibilidad. ¿Me entiendes? Y que te pueda dar el seguimiento adecuado. Llevaste, porque todo eso es importante. Y son coaches. Yo creo que en la República Dominicana cualquiera puede ser lo de que todo. desee. Ajá. Aquí, si se cae, la piedra que se cayó el otro día en uno de nuestros pueblos a un vehículo, ahora somos expertos en piedra.
en derrumbe. Ah, sí, somos arqueólogos. Y cuando hubo la guerra, éramos expertos en guerra. Si es de política, somos politólogos. Y hablamos de todo. Pero bueno, mira, es interesantísimo eso porque ciertamente estamos muy diversificados. Ya tenemos una residencia infanto-juvenil, hay muchos ya graduados para menores. Tenemos también la psiquiatría general, que son muchísimos y ahora agregaron más plazas incluso para los aspirantes. Evaluamos 30 y casi 40 este año y entraron 17 residentes nuevos. Y en el ámbito de la forense tenemos 2 plazas por año. No todo el mundo quiere estudiar esto, lastimosamente. Tenemos una primera promoción que salió en el 2022 con 2 psiquiatras. La primera promoción, el doctor Lenín Núñez, excelente. La doctora María Virginia González, que son de la primera. En la segunda promoción, pues tenemos a Angie Reynoso. Estos 3 los estoy mencionando aparte porque se hicieron más expertos en el ámbito penitenciario. Ellos se trasladaron a Alicante y allí estuvieron varios meses en España, pues entrenándose en esa área. O sea, ellos son psiquiatras forenses, pero su mayor entrenamiento y su expertise es en el ámbito de psiquiatría penitenciaria. Ya luego tenemos una tercera promoción, que son el doctor Ramón Peña, Melissa Mercedes. Esta tercera promoción, pues obviamente se hizo más expertos en criminalística. ¿Por qué tú me dirás, yo he hecho como No, ya tú hiciste tus divisiones. Bueno, porque son necesidades que tiene la República Dominicana. Y como una dominicana frustrada, ¿será? No, jamás frustrada. No, porque yo le quiero dar al país su necesidad y cubrirla de una u otra forma y obviamente es triste porque es que tú lo vas formando y ¿dónde están ellos? Mira qué sucede. Te voy a dar un dato. Tú sabes que yo me río mucho de lo que dicen nuestros dirigentes que estuvieron en un micrófono haciendo su gestión, yo digo, su publicidad para llegar a un puesto X, resolvían todo. Nuestro querido ginecólogo Mario Lama dijo que había plaza para todos sus psiquiatras y que en su gestión él había incluso nombrado una cantidad mayor de psiquiatras. Hermana, y yo dije, ¿pero en serio está diciendo eso? Hasta con lógica de mosquito, con 2 neuronas jugando ping-pong, usted analiza que nos hace falta. Solamente con las cárceles, cada una de esas cárceles deberían tener un psiquiatra. Hasta más. Y mira, por lo menos, no voy a ser osada. De mencionarte que ya en nuestra última promoción, que fue de este año, está el doctor Oscar Sánchez, el cual, pues obviamente también fue enviado fuera para tener un mayor... No, que aquí no tenemos de eso, como dicen en el campo. En el ámbito de análisis e investigación criminal, que agradezco muchísimo a la unidad de investigación de la defensa, que siempre ha sido muy, muy deferente para mi persona y siempre nos abren puertas. Y muchos otros países que han sido aliados para la formación de estos muchachos, a pesar de nuestra precariedad. ¿Y por qué digo de la precariedad? Porque nosotros no nos pagan a los maestros, pero nos exigen buenos profesionales. Wow. Entonces, es para que República Dominicana entienda un poquito que a veces mantener el silencio no es porque estamos bien o estamos en la papa o no está yendo, no. Es que de una u otra forma no queremos aumentar el descrédito en muchas de las áreas. Entonces, aclárale, Katia, que tú tienes hijos y que tienen que mantenerlo, que tienen que pagar el colegio y la guagua. Uno realmente pues tiene, vamos a decir, otras capacidades. Pero en total tenemos en la actualidad 6 psiquiatras forenses y como bien he dicho, muchos de ellos tienen otras capacidades desarrolladas. Ahora tengo un solo residente porque este año no concursó nadie para el ámbito de psiquiatría forense. Ay, madre, que ustedes no lo están nombrando. No me sorprende, pero en este caso Samuel Mercedes, que es mi residente de segundo año y jefe de residente, una estrellita, ahora se va para la pasantía allá en Colombia, en CESGUL, con un aval universitario. Entonces, fíjense. Pero va una preguntita. Estos muchachos se preparan. Pero dame un dato. Se preparan. ¿Sabe que hice un análisis rápido? Yo pienso rápido. Eso es bueno. A veces. O tengo dislexia. No, tranquila. Bueno, el caso es, Katia, que me dijiste 6. Y cada uno de ellos tiene un área
de preparación, que al final de cuentas ese debe ser un equipo. Esa es la idea. Preparado, integrado para dar un mejor servicio. Porque no es que todos estamos en la misma línea, sino tú eres de criminalística, tú eres penitenciario, tú eres... O sea, se seccionó la idea. Entonces, caramba, ¿por qué no lo tenemos nombrado? Eso debería ser los que dirijan la parte de los famosos interrogatorios en pacientes que son diagnosticados con una patología. Todos tienen técnicas de interrogatorio, porque eso es parte de lo que nosotros enseñamos. Nosotros tenemos muy buenos profesionales. Yo tengo aquí al doctor Javier. Javier es un psicólogo jurídico y forense, asesor del FBI, una estrella. Tenemos también a la doctora Praxeres. ¿Está nombrado? Otra estrella. No, él es fuera de nuestro país. Él es un extranjero. Tengo también a maestros como Eric García, un maestro mundial de la psicopatología forense. ¿Y le están pagando? No, todos ellos son mis colegas y amigos que durante estos años han estado de manera honorífica, sin siquiera poderles proveer una carta de que son parte de nuestra residencia. Y les agradezco porque yo sé que es una deferencia, una forma de mostrarme su cariño y su respeto a mi área profesional. No, Katia, pero está bien y todo, que le agradezcamos y todo. Pero me imagino que tienen que, cuando vienen al país, costearse su hospedaje. Les ayudamos con eso. Tú sabes que de una u otra manera, aunque tenemos casas farmacéuticas que nos ayudan mucho a la educación continuada, a veces se hace un poco difícil. Por ejemplo, el año pasado tuvimos a uno de los fundadores también de la residencia, Ernesto Pérez de Cuba, una eminencia en el ámbito forense, y lo tuvimos aquí en el país por 2 semanas dándole otro entrenamiento a los muchachos, porque obviamente tienen que ver diversas posiciones y de cómo se trabaja esto en Latinoamérica, no quedarse nada más en el patio, como yo les digo. Es que tenemos de todo aquí. Y hemos tenido ese apoyo de ellos, pero quisiéramos que no fuera temporal, porque lastimosamente son casas farmacéuticas y esto es una educación continua y permanente. Entonces sí es importante que pues se tome en cuenta a los maestros y que se le coloque algún tipo de incentivo, tanto a los nacionales como a los internacionales. Ahora tenemos más facilidad, porque si ya tengo 6 graduados y tú me lo puedes poner como maestro, pues yo sería feliz dentro de la residencia, pero yo no puedo exigirle a ellos que hagan lo mismo que yo. No, porque eso fue porque tú quisiste, ¿me entiendes? Por amor. Y no precisamente de niní, ¿verdad? Pero mira, Katia, vamos a organizar este desorden de nuestra 3/4 de isla. Tú me dices, claro, que ya tenemos la preparación. Así es. Aunque son poquito, vamos a decir un puñito, como dicen en el campo, que yo soy sanjuanera, todo el mundo lo sabe. Esos 6 están ya haciendo la distinción. Pero caramba, mi hermana. ¿Y a usted no la llaman cuando van a hacer cambios? Porque aquí viven inventando de que vamos a cambiar el código, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A usted no la llaman. Mira, aunque sea para que haga un paquito. Es muy penoso porque yo siempre he sido una profesional inquieta y creo que solo con mirar mis redes sociales, tú puedes ver con las personas que me he reunido. Pero vuelvo y repito, nadie es profeta en su tierra y cuando tú quieres hacer las cosas bien, tú no caes bien. No, ellos dicen que tú eres prepotente o algo. No, a lo mejor si yo me hiciera una cirugía plástica y la publicara. O tuviera un escándalo a lo mejor con alguna pareja, no sé, si tuviera, a lo mejor sí me fuera una voz y digan, bueno, y la tipa entonces también hace tal cosa, pero miren, se hizo viral por esto. Pero yo no me hago viral porque le hice un protocolo a la gente de Interior y Policía. Yo no me puedo hacer popular cuando el protocolo mío es para que la UAS enseñe psiquiatría forense. Yo no puedo hacerme popular cuando mi intención ha sido realizar un programa de residencias médicas en psiquiatría forense. Eso no es popular porque a las personas les gusta el place lo mediocre. Eso molesta lo que yo acabo de decir. Pero cuando tú le preguntas a alguien siquiera si ha leído El Paquito y te preguntas qué es Condorito por historia, hasta por cultura general, no saben. Entonces eso molesta. Entonces uno tiene que aprender a veces a caminar solo y hacer los aportes siempre. O sea que eso cualquieriza el conocimiento. Que la huella que tú dejes marcas, pero no de dolor, no de sufrimiento, no de humillación, no de opacar a otro colega, sino de que tus colegas puedan ser mejor todos los días. Yo no digo que un psiquiatra clínico no pueda prepararse en el ámbito forense o en el ámbito penitenciario. No.
Todo lo contrario, es más fácil llegar. El punto es por qué no quieres prepararte. ¿Por qué quieres posiciones si no te quieres preparar? Yo te voy a decir algo, mi Hay una amor, es que diferencia ahí. estudiar no es bueno. Vamos a hablar claro, eso es un tiempo, calidad de tiempo, un sacrificio. Tú sabes la ATP, la energía que tú tienes que gastar leyendo. ¡Ay, Jimmy Barranco! Tírate del barranco. Señores, Jimmy Barranco, el profesor. Sí, nuestro maestro. Por excelencia. Pero este país está de su cuenta. Aquí hay que hacer un estudio. Porque estamos en el mediatez, en los pensamientos microondas, en la cualquierización de todo. De todo, sí. Y tú encuentras cualquier que hizo 2 cursos de levantamiento de pesa, ¿cómo se llama eso? Hello, coaching. Ay, sí, mana, que no voy de acuerdo con ninguno. Y te dicen, vamos a enseñarle a los médicos bioquímica. Así es. Hubo uno que fue osado. Yo dije que Jimmy Barranco no esté aquí porque le va a dar un Como patatú. coach, hablando de depresión, desinformando, sin ¿Me saber que entiendes? es algo biológico. De de menopausia. ese tipo de temas que usted no tiene la competencia, pero aquí no se da ninguna consecuencia por el intrusismo. Entonces, ¿qué tú haces con tirarte tantos frentes? Tú no haces nada con hacer eso. Entonces, es preferible, yo soy partidaria de la motivación, de mira, estoy leyendo este libro, ¿lo quiere leer? Dime, comparte Ahí conmigo. estoy volviendo a leer. esto Se llama está Burlar el tal Diablo. cosa. Te va a gustar. Entonces, De Napoleón Hill. a veces que una sola persona te escriba a la semana, mira, compré ese libro porque tú lo recomendaste, me ha gustado esto y aquello, tú te sientes bien. Yo decía que a lo mejor yo soy la única persona que le han regalado un karaoke libro. A mí me regalaron. Karaoke, sentada ahí, estábamos en bailadera y llegó una amiga mía y me dijo, mira lo que te traje. Y ya yo quería salirme del karaoke para irme para mi casa a leer. Pero mira lo que sucede, Katia, en un país donde cerraron un restaurante, había un café muy famoso en la zona, no le voy a decir el nombre para no ser payola, y un asunto yo te digo, mantener la forma, como dicen ustedes, economía procesal. Entonces, lo cerraron, que era un café donde tú te tomabas tu cafecito, como dirían los españoles, tu caña, y te leía un buen libro. Y se cerró porque no tenía, siendo patrimonio, que no sé para qué lo ponen patrimonio, con tanta, diríamos, firifolla, y tanto periquito, y tantas leyes, y que tiene que cumplir, y que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Leyes que son insostenibles. Y lo cerraron. Entonces, le enseñamos a nuestros hijos que no estén dentro. ¿Qué es lo más famoso, señores? Los juegos o videojuegos más famosos son agresivos. Así es. ¿Y Mira, cuánto ha ahora tenemos vendido? precisamente una dificultad con el juego de Roblox. No sé si tú has leído todo lo que ha Sí. seguido. Pero recientemente un colega que ojalá tú tengas la oportunidad de invitarlo, porque para mí es una estrellita en el ámbito de la psiquiatría infanto-juvenil, el doctor Iván. Envíeme ese teléfono, qué importante. Sí, mi querido Iván, te mandamos un saludo y tú sabes que tú eres un hijo del alma, pero ya tienes alitas, así que sigue volando. Ese joven, que es para mí una estrella, estuvo recientemente, creo que en el Ecuador, en un congreso muy interesante, y se daban todas estas vertientes de cómo se ha tomado este juego infantil para captar niños y utilizarlo como trampas en el ámbito sexual, como trata de persona también. Entonces, a veces tú me dirás, lo malo es el juego. Yo te voy a decir que no. Me la voy a jugar, como dice. Igual que la música. Yo no creo que sea la música. El problema no es el juego, el problema es un papá y una mamá que no supervisan, que no cumplen con su función. Y también un ministerio, vamos a hablar también claro, porque aquí tenemos qué sé yo, qué digital. Todos quieren hacerlo un a través fiscal de eso. digital. Tenemos un asesor de ¿qué es lo que ha seguido? De la parte de tecnología. Cónchale, fuñir. Entonces, si tenemos tantas cosas y tantos ministerios, eso debe ser regularizado. En China le bloquean la situación. Ah, no, mire, usted tiene tantas horas. Pero imagínate un papá que llega a su casa y ni siquiera ve a su hijo, pasan 2 o 3 días. ¿Y dónde es que está este muchacho? Oh, ni te das cuenta y han pasado 3 días y tú no sabes lo que ha pasado con tu hijo. Es que ni siquiera cibernéticos somos. Es el que te lleva. Exacto, ni siquiera vamos al médico. Por ejemplo, ahora como está de moda la cuestión de la ChatGPT, la gente le pregunta y ahora son hasta mejores amigos. Señores, ¿y qué es eso?
¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Que somos ya no tenemos ni siquiera la capacidad de relacionarnos entre nosotros. Ni comunicarnos. No la tenemos. Pero mire, Gómez, vamos a organizar también la situación. A mí me da una risa cuando, por ejemplo, hacen un acto y llega nuestra policía inteligente. Y yo lo veo en una platanera. ¿Tú se dice platanera? Guagua platanera, destartalada. Y yo digo, pero Jesucristo, en un país donde queremos importantizar que nosotros llevamos las herramientas, que tenemos los protocolos adecuados. Incluso un psiquiatra forense debe estar en el lugar del hecho para que él sepa, tenga una visualización de cómo ese caballero cometió el acto, no desde la óptica de una persona que recolectó las pruebas. Es que el problema es que cada uno no cumple con su rol, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una escena de un hecho, que es la forma no morbosa y correcta científicamente a decir, no la del crimen, pues nosotros... pero lo dije bonito, amor. Se supone que tenemos que tener el protocolo adecuado para. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces se llega a la escena del hecho y entran como si están en su casa. Uh-huh. Y no, la literatura y la práctica te enseña que la escena del hecho es la que te dice cómo abordarla. Es muy diferente la cosa desde afuera. Más los 3 acordonamientos que deben existir con cierta diferencia en cuanto a centímetros se refiere. Entonces, a veces no tenemos ni la cinta. ¿Cómo lo hacemos? Mira, me estoy riendo, pero señores, pero no por... Voy a hacer una recogida de los indicios, porque en ese momento todo puede ser una evidencia. Claro. Hasta que no llegue al laboratorio no son evidencias que puede ser procesada. Y cuando el juez dice es que se vuelve prueba. Uh-huh. Pero desde que estamos en la escena, encontramos un cuchillo lleno de sangre, es una prueba. No, hermano, usted no sabe si eso cachú que tiene hasta que no llega al laboratorio. Entonces, y se le haga evaluaciones químicas. El escenario. Si no tenemos la cinta, ¿en qué instrumentos vamos a embalar lo que encontremos en esa escena? ¿Con qué? Una funda de esa de colmado, ahí está el cuchillo se cayó. No, o sin ningún guante, se cayó. Todo sudado, con el mismo guante agarramos todo. Viene una persona, agarra y se mete en el bolsillo algo que a lo mejor sí era una evidencia, pero ya está en mi bolsillo. Entonces, son muchas vertientes que se dan. No es porque no sepamos armar el muñeco, como digo yo. No es porque, es que no queremos hacerlo bien. Simple. Bueno, estamos en igual de condiciones como algunos médicos, que se lo digo, señores. Todavía el padre de la medicina nos dice que el 80% del diagnóstico es una buena historia clínica, la anamnesis. Y si dicen unos estudios en la actualidad que el 50% está mal diagnosticado. Entonces, ¿qué está pasando? El interrogatorio, el examen físico. Katia, no te puedes ir de este programa sin darnos tu percepción de sociedad y qué tú esperas que cambie en eso de nuestra psiquiatría, en la parte de salud mental y aunado a eso, la forense. Mira, yo quisiera que en el ámbito de la salud mental dejáramos de ser la cenicienta del cuento. Yo tengo el anhelo de tener un país con una mayor salud mental, pero para eso necesitamos ir viendo las correcciones y las consecuencias de nuestros propios hechos. Si se practica intrusismo en el área, pues entonces, en la mía no. En todas las especialidades se practica, pero creo que debe existir algún tipo de consecuencia. Número 2, debemos literalmente declarar a nuestro país en una urgencia a nivel de salud mental. Ya la OMS dio una alerta y nosotros estamos viendo de más estos casos, pero también debemos diferenciar que no todo es un trastorno psiquiátrico, no todo crimen es porque la persona tiene una condición mental y ahí es donde entra la diferenciación en cada especialista. Yo quiero un país mejor. Bueno, señores, gracias a nuestra querida Katia. Miren, quisiera que nos dieran como 5 años para que siguiéramos hablando y socializáramos con nuestros libros. Gracias, Katia, por sacar de tu tiempo tan ocupado para dedicarnos este momentito. Gracias a ti. Yo sé que va a haber cosas buenas, porque con 3 o 4 como tú, mana, mire, nuestro país cambia. Así es que gracias a nuestra comunidad y gracias por darnos esta retroalimentación, este empujoncito para que continuemos haciendo las cosas mejor. Mana, no nos pagan, pero sigamos. Demos para allá, como dicen en el campo. Éxito, hermana. Y gracias y felicidades por tus logros.